Imaginen por un momento ser tan hermosa que el mundo no puede apartar la mirada. Tan elegante que redefines la moda de toda una década. Tan deseada que te conviertes en la esposa del soltero más famoso de América. Ahora, imaginen que esa misma belleza se convierte en una prisión, que no pueden salir de su apartamento sin enfrentar a docenas de fotógrafos gritándoles insultos, que cada paso que dan es capturado, analizado, criticado, que el simple acto de comprar café se convierte en un evento mediático internacional. Esta es la historia de Carolyn Bessette Kennedy, la mujer que se casó con John F. Kennedy Jr. y descubrió que el cuento de hadas americano era en realidad una pesadilla bajo los flashes de las cámaras. El 16 de julio de 1999, a las 8:39 de la noche, un pequeño avión Piper Saratoga despegó del aeropuerto del condado de Essex en Nueva Jersey. A bordo iban 3 personas: John F. Kennedy Jr., de 38 años, pilotando la aeronave; su esposa Carolyn, de 33 años, sentada detrás de él; y Lauren Bessette, hermana de Carolyn, de 34 años, sentada junto a ella. Nunca llegaron a su destino. A las 9:40 de la noche, el avión desapareció del radar. 5 días después, buzos de la Marina de Estados Unidos encontraron los cuerpos a 37 metros de profundidad en el Océano Atlántico, cerca de Martha's Vineyard. Los 3 aún estaban sujetos con sus cinturones de seguridad. La nación entera lloró la muerte del hijo del presidente asesinado, el príncipe de Camelot, el hombre al que todos amaban. Pero pocos realmente conocían a la mujer que murió a su lado, la mujer cuya vida había sido consumida por el hambre insaciable del público por cada detalle de la vida de los Kennedy. Esta es la verdadera historia de Carolyn Bessette Kennedy, no la villana que los tabloides pintaron, ni la santa perfecta que algunos querían que fuera, sino la mujer real atrapada en una tormenta mediática que ayudó a destruir su matrimonio y quizás contribuyó a su muerte. Es la historia de cómo la fama puede matar, de cómo el amor no siempre es suficiente, de cómo una chica normal de Connecticut se convirtió en un ícono de estilo que todavía influencia la moda 25 años después de su muerte. Prepárense para descubrir quién era realmente Carolyn Bessette Kennedy, la mujer que desapareció con John F. Kennedy Jr. El 7 de enero de 1966, en White Plains, Nueva York, nació Carolyn Jean Bessette. No era Beverly Hills, no era Manhattan, no era el tipo de lugar donde nacen las futuras princesas americanas. Su padre, William J. Bessette, era ebanista y vendedor de gabinetes. Su madre, Ann Messina, trabajaba como administrativa en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Tenía 2 hermanas mayores, Lauren y Lisa, gemelas idénticas nacidas aproximadamente año y medio antes que ella. La familia Bessette tenía raíces diversas: francés-canadiense por parte de su padre, descendientes directos de John Bessette, que llegó a Quebec en el siglo XVII, con mezcla de ancestros lituanos e italianos. Era una familia católica de clase trabajadora, normal en todos los sentidos. Pero como muchas familias, la de Carolyn enfrentó dificultades. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, antes de que terminara la escuela primaria. William se quedó en White Plains, mientras que Anne, las 3 niñas y el nuevo esposo de Anne, Richard Freeman, un prominente cirujano ortopédico, se mudaron a Old Greenwich, Connecticut. El matrimonio de Anne con el Dr. Freeman cambió la situación económica de la familia. De repente, Carolyn y sus hermanas vivían en Greenwich, uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos, rodeadas de dinero viejo y nuevas fortunas. Era un mundo completamente diferente del de White Plains. Carolyn asistió a la Juniper Hill Elementary School, donde su maestra de arte, Linda Bemes, la recordaría más tarde como una chica tímida pero normal.
No había nada en la pequeña Carolyn que sugiriera el fenómeno cultural en el que se convertiría. Criada en una familia católica, Carolyn inicialmente asistió a Greenwich High School, pero su madre pensó que estaba divirtiéndose demasiado y no tomando sus estudios en serio. Así que Anne hizo lo que muchos padres católicos hacen cuando sus hijos adolescentes se están descarrilando: los transfirió a una escuela católica. Carolyn fue enviada a St. Mary's High School, una institución más estricta, y allí algo cambió. La chica tímida de primaria floreció. Sus compañeros de clase la votaron como la persona más bella. Fue descrita como parte del grupo popular, asistiendo a todas las fiestas correctas. Era hermosa, popular, fundiada, pero también inteligente. Se graduó en 1983 y fue aceptada en la Universidad de Boston. En la Universidad de Boston, Carolyn se especializó en educación elemental. Técnicamente, estaba estudiando para ser maestra, siguiendo los pasos profesionales de su madre. Pero Boston le ofreció algo más que educación académica. Le dio libertad, vida social y la oportunidad de descubrir quién era realmente. Durante sus años universitarios, Carolyn tuvo una relación con John Cullen, una estrella del equipo de hockey de la universidad, que eventualmente jugaría en la NHL profesional. Era el tipo de novio universitario que toda chica querría: atlético, popular, con futuro. Carolyn también coqueteó brevemente con el modelaje. Contrató a un fotógrafo profesional para crear un portafolio. Aunque su carrera de modelaje nunca despegó realmente, sí logró aparecer en la portada del calendario de la universidad titulado Las chicas de BU. Era hermosa, de 6 pies de altura, con cabello rubio largo, y sabía cómo moverse frente a una cámara. Pero el modelaje no era su destino. En cambio, lo que realmente capturó la atención de Carolyn fue la moda. No como modelo, sino desde el otro lado: el negocio, las relaciones públicas, el glamour del mundo de la moda de Nueva York. Carolyn se graduó en 1988, un semestre más tarde de lo planeado, porque había estado trabajando promoviendo clubes nocturnos locales. Ese trabajo le enseñó habilidades valiosas: networking, cómo hablar con personas de alto perfil, cómo navegar espacios sociales complejos. Y fue mientras aún estaba en Boston que Carolyn consiguió un trabajo que cambiaría su vida para siempre: una posición como asistente de ventas en la tienda Calvin Klein en el Chestnut Hill Mall en Newton, Massachusetts. Trabajar en Calvin Klein no era solo un trabajo minorista para Carolyn, era una puerta a un mundo completamente nuevo. Calvin Klein en los años 90 era más que una marca de moda. Era el epítome del minimalismo elegante americano, de la sofisticación sin esfuerzo, del lujo discreto. Y Carolyn encajaba perfectamente en esa estética. Mientras trabajaba en la tienda de Boston, Carolyn fue notada por Susan Sokol, coordinadora de ventas viajera de la compañía. Sokol quedó encantada con la gracia y el estilo de Carolyn. Vio algo especial en esta joven vendedora: una elegancia natural, una capacidad de relacionarse con personas de alto perfil sin sentirse intimidada, un instinto perfecto para la moda. Sokol recomendó a Carolyn para una posición más prestigiosa: trabajar con los clientes VIP de Calvin Klein en la sede de Manhattan, en la tienda insignia. Y así, Carolyn Messette se mudó a la ciudad de Nueva York, donde trabajaría con algunas de las personas más famosas y ricas del mundo: la actriz Annette Bening, la legendaria presentadora de noticias Diane Sawyer, la actriz Faye Dunaway. Eran clientes exigentes, acostumbradas a lo mejor, y Carolyn las manejaba con aplomo absoluto. Susan Sokol más tarde le diría al New York Times que Carolyn encajaba perfectamente. Era absolutamente encantadora, completamente refrescante, completamente extrovertida, dijo Sokol. Era una mujer joven que no se sentiría intimidada trabajando con este tipo de personas.
Carolyn ascendió rápidamente, de asistente de ventas a publicista trabajando con celebridades, luego a directora de publicidad y finalmente a directora de producción de desfiles, encargada de los desfiles de moda de otoño y primavera de Calvin Klein. Ganaba un salario de 6 cifras bajas, tenía un apartamento en Manhattan, tenía una carrera exitosa en uno de los trabajos de moda más codiciados de Nueva York. A los 26 años, Carolyn Bessette tenía todo lo que había soñado: un trabajo emocionante, una vida social vibrante en la ciudad más emocionante del mundo y el futuro brillante frente a ella. Y luego, en 1992, conoció a un cliente en la sede de Calvin Klein, un cliente alto, guapo, encantador, un cliente con el apellido más famoso de América. Y todo cambió para siempre. La historia exacta de cómo Carolyn Bessette conoció a John F. Kennedy Jr. está envuelta en versiones contradictorias, lo cual de alguna manera es apropiado para una relación que siempre estuvo rodeada de misterio y especulación. Algunas fuentes dicen que se conocieron en 1992 en la sede de Calvin Klein en Manhattan, donde Carolyn trabajaba ayudando a clientes VIP. John había venido a comprar trajes y Carolyn fue asignada para ayudarlo. Otras versiones dicen que se encontraron mientras ambos trotaban en Central Park. Algunas fuentes incluso sugieren que fueron presentados por la esposa de Calvin Klein en una función benéfica. Pero lo que sí sabemos con certeza es que cuando se conocieron en 1992, John estaba en una relación seria con la actriz Daryl Hannah. John y Daryl habían estado saliendo intermitentemente y parecía que su relación podría estar en camino hacia algo permanente. Pero cuando John conoció a Carolyn, algo cambió. Amigos describirían más tarde una conexión instantánea, una química innegable. John Perry Barlow, amigo clave de la pareja, más tarde le diría al The Guardian: «Es lo primero que pensé cuando me la presentaron. Eran del mismo tipo. La gente gravitaba hacia ellos sin saber por qué». Sin embargo, el timing no era el adecuado. John estaba con Daryl. Carolyn aparentemente estaba en una relación con Michael Bergen, un modelo de Calvin Klein, quien luego escribiría un libro revelador sobre su relación. Así que por un tiempo nada sucedió, pero la atracción estaba ahí, latente, esperando. En 1994, la relación de John con Daryl Hannah finalmente terminó. Los detalles exactos de la ruptura siguen siendo turbios, pero según la biografía Once Upon a Time, The Captivating Life of Carolyn Bessette Kennedy, de Elizabeth Beller, Carolyn y John comenzaron su relación casi inmediatamente después de que John terminara con Daryl. Dependiendo de qué biografía leas, obtendrás impresiones diferentes de esta transición. Algunos relatos pintan a Carolyn como una manipuladora cazafortunas social que deliberadamente se interpuso entre John y Daryl. Otros la pintan simplemente como una mujer que se enamoró del hombre correcto o equivocado. Lo que es indiscutible es que para 1994, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette estaban juntos, y casi inmediatamente se convirtieron en el objetivo número uno de los paparazzi y las columnas de chismes. John F. Kennedy Jr. no era solo famoso, era una leyenda viviente. El niño pequeño que había saludado el ataúd de su padre asesinado. El hijo del presidente más glamoroso de América y la primera dama más icónica. El hombre que la revista People había nombrado el hombre más sexy vivo. Ahora tenía 33 años, era abogado y acababa de fundar George, una revista política que mezclaba política con cultura pop. Era inteligente, guapo, encantador y completamente disponible, hasta que no lo estuvo. Al final del verano de 1994, Carolyn fue presentada al tío de John, el senador Ted Kennedy, el último patriarca sobreviviente de la familia Kennedy. Después de su matrimonio, Ted le diría a la prensa:
Podías decir de inmediato que había algo especial entre los dos. Pero conocer a los Kennedy debe haber sido intimidante para Carolyn. Esta era la familia política más famosa de América, una dinastía que había producido un presidente, 3 senadores e innumerables figuras políticas. Era una familia con expectativas increíbles, con tradiciones arraigadas, con un escrutinio público constante, y Carolyn estaba entrando en ese mundo como la novia del miembro más famoso de la generación más joven. El 25 de febrero de 1996, algo sucedió que cambiaría para siempre cómo el público veía a John y Carolyn como pareja. En Washington Square Park, en Manhattan, John y Carolyn tuvieron la pelea. No fue una discusión tranquila, fue una pelea a gritos, capturada en su totalidad por los paparazzi. Las fotos son dolorosas de ver aún hoy. John y Carolyn gritándose a centímetros de distancia. Carolyn obviamente angustiada. John aparentemente tratando de quitarle el anillo de compromiso del dedo. Él sentado en la acera con su perro mientras ella se aleja. La fotógrafa Angie Cochran, quien capturó las imágenes, más tarde le diría al Daily Mail: "Toda la cosa fue muy pública y me hizo sentir realmente incómoda y nerviosa". Eventualmente dejaron de discutir y hubo mucho sentarse en silencio en el banco del parque. Cuando finalmente se fueron del parque, escuché a Kennedy susurrándole a su prometida: "Ni siquiera la conozco, no sé de qué estás hablando". Las fotos se publicaron en un despliegue de 8 páginas en el New York Daily News con el titular burlón "Sunday in the Park with the George Editor", un juego de palabras con la obra de Broadway Sunday in the Park with George. Según el historiador Stephen M. Gillen, amigo de John y autor de America's Reluctant Prince, The Life of John F. Kennedy Jr., la causa de esta infame pelea, y las muchas que siguieron, surgió de la queja constante de Carolyn de que John dejaba que la gente lo pisoteara. La pelea comenzó una narrativa en los medios que nunca se detuvo, que John y Carolyn tenían una relación problemática, que se peleaban constantemente, que el matrimonio estaba condenado desde el principio. Pero 7 meses después de esa pelea pública, se casaron. Claramente había más en su relación que las peleas capturadas por las cámaras. En 1995, John le propuso matrimonio a Carolyn. Los detalles exactos del momento permanecen privados, como Carolyn habría querido. Pero su amiga de la universidad, Dana Gallo Staton, más tarde recordó que, aunque Carolyn estaba emocionada, quería estar segura de que era la decisión correcta. Se tomó tiempo antes de aceptar, entendiendo la magnitud de lo que significaba casarse con un Kennedy. Durante el verano de 1995, Carolyn se mudó al loft de John en Tribeca. Era un apartamento hermoso, espacioso, en uno de los barrios más de moda de Manhattan. Pero tenía un defecto fatal. No había portero, no había seguridad, nada que protegiera a los residentes de la atención no deseada. Los paparazzi comenzaron a acampar afuera del edificio. Carolyn descubriría pronto que salir de su propio apartamento se había convertido en una necesaria. Cada vez que abría la puerta, había fotógrafos esperando, gritando su nombre, disparando flashes, tratando de obtener una reacción. Pero a pesar del acoso creciente, Carolyn y John estaban comprometidos en construir una vida juntos, y en algún momento de 1995 comenzaron a planificar su boda. John y Carolyn sabían que una boda tradicional de Kennedy sería un circo mediático, helicópteros sobrevolando, cientos de fotógrafos y especulación interminable sobre cada detalle. Carolyn no quería eso. Ella quería privacidad, intimidad, un momento sagrado que le perteneciera solamente a ella y a John, no al mundo entero. Así que planearon lo que parecía imposible, una boda completamente secreta para uno de los hombres más famosos del mundo. Reservaron la First African Baptist Church en Cumberland Island, Georgia, una isla remota a 1 milla a la costa. La capilla era pequeña, de madera,
construida en 1893 por personas previamente esclavizadas. Tenía solo 8 bancas de madera y ningún aire acondicionado. Era perfecta. La capilla estaba reservada durante 3 meses, aunque la planificación de la boda comenzó 2 meses antes. John y Carolyn invitaron a solo 35 invitados, familia cercana y amigos íntimos, e increíblemente lograron mantenerlo en secreto. El 21 de septiembre de 1996, por la tarde, los invitados comenzaron a llegar a Cumberland Island. Algunos sabían que era una boda. Otros no descubrieron el verdadero propósito del fin de semana hasta que llegaron. Carol Radziwill, la esposa del primo de John, Anthony Radziwill, más tarde describiría la sensación. Se hizo evidente bastante rápido que nadie en el mundo sabía que estábamos allí o por qué estábamos allí. Eso en sí mismo fue mágico, porque simplemente dijimos, «Oh Dios mío, lo lograron». Principalmente Carolyn lo logró, porque estaba decidida a casarse en privado. Pero hubo un contratiempo. Carolyn llegó tarde a su propia boda. Su vestido de novia necesitaba alteraciones de último minuto. El diseñador Narciso Rodríguez, quien había creado el vestido como regalo para su amiga cercana, tuvo que hacer ajustes apresurados. La ceremonia, que debía comenzar por la tarde, se retrasó aproximadamente 2 horas. Para cuando Carolyn finalmente estuvo lista, ya había oscurecido. La pequeña capilla de madera no tenía electricidad, así que fue completamente iluminada con velas. El oficiante tuvo que sostener una linterna para leer su guión. Cuando Carolyn finalmente entró por las puertas traseras de la capilla, Carolyn Radziwill recordó: «Ya estaba oscuro para ese momento, así que estaban iluminando el interior de la iglesia con velas. Fue muy improvisado. Solo recuerdo las puertas abriéndose en la parte trasera de la capilla y ella entrando». Carolyn llevaba un vestido que se convertiría en uno de los más icónicos de la historia de la moda nupcial. Un vestido de seda crepe color perla cortado al bies con un escotado vaquero. Era minimalista, elegante, sensual. Costó aproximadamente $40,000, pero Rodríguez se lo regaló a su amiga. El vestido era completamente diferente a cualquier cosa que se hubiera visto en bodas de alto perfil antes. Mientras que la década de 1980 había sido sobre vestidos de novia voluminosos y extravagantes, piensen en el vestido de la princesa Diana, el vestido de Carolyn era el epítome del minimalismo de los 90. Es bastante seductor para un vestido de novia, ¿no crees?, diría más tarde Rodríguez. Muestra la personalidad de Carolyn, limpia, clásica, sexy, seductora. La hermana de John, Caroline Kennedy, fue la madrina de honor. El primo de John, Anthony Radziwill, hijo de su tía Lee Radziwill, fue el padrino. Las 2 hijas de Caroline, Tatiana y Rose, fueron niñas de las flores. Su hijo Jack fue el portador de los anillos. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Charles J. O'Byrne de la iglesia de St. Thomas More en la ciudad de Nueva York. Fue una mezcla de tradiciones protestantes y católicas romanas, reflejando los orígenes de la pareja. Cuando John y Carolyn intercambiaron votos a la luz de velas en esa pequeña capilla en una isla remota, lograron lo que parecía imposible: un momento de privacidad completa en medio de la fama más intensa. 2 días después de la boda, el 23 de septiembre, se publicó una sola fotografía de los recién casados, tomada por el fotógrafo Dennis Reggie. Mostraba a John y Carolyn juntos, ella con su icónico vestido, ambos radiantes. La foto apareció en la portada de la revista People el 7 de octubre de 1996. Los medios retrataron el evento como una boda etérea y un cuento de hadas moderno. La prensa de moda celebró el vestido de Carolyn como revolucionario. Kate Betts, entonces en Vogue, más tarde diría que el vestido cristalizó esa tendencia en moda, demostrando que un vestido sencillo podía encarnar elegancia sin exceso. El vestido lanzó la carrera de Narciso Rodríguez, quien pasó de ser un diseñador relativamente desconocido a uno de los nombres más solicitados de la moda. Pero lo más importante, el vestido de Carolyn cambió la moda nupcial para siempre.
Décadas después, las novias todavía hacen referencia a ese vestido. Meghan Markle, antes de conocer al príncipe Harry, dijo en una entrevista de 2016 con Glamour que su vestido de novia ideal sería como el de Carolyn, llamándolo todo objetivos. Y de hecho, su vestido de Stella McCartney en 2018 fue un homenaje claro a Carolyn. La boda fue un triunfo. John y Carolyn pasaron su luna de miel en Turquía, y luego regresaron a Nueva York, y la pesadilla realmente comenzó. Cuando John y Carolyn regresaron de su luna de miel a su loft de Tribeca, encontraron la entrada de su edificio invadida por fotógrafos. Los paparazzis habían estado esperándolos, y no se iban a ir. John hizo una declaración pública rogando respeto. Casarse es un cambio grande para nosotros, y para una ciudadana privada como Carolyn aún más. Les pido que le den toda la privacidad y espacio que puedan. Pero sus palabras no hicieron efecto. Si acaso, la atención mediática se intensificó. Las fotos de la pareja podían generar desde $1,000 hasta sumas de 6 cifras dependiendo de la calidad y exclusividad de las imágenes. Era un negocio lucrativo, y los fotógrafos no iban a parar. Para John, quien había crecido toda su vida bajo el ojo público, la atención era molesta pero manejable. Había aprendido desde la infancia cómo navegar las cámaras, cómo sonreír, cómo mantener la compostura. Pero para Carolyn, quien solo 3 años antes había sido una ciudadana privada trabajando en moda, era terrorífico. Uno de los primeros sacrificios que tuvo que hacer Carolyn fue su carrera. En marzo de 1996, antes de la boda, renunció a Calvin Klein. Había trabajado allí 7 años, ascendiendo desde vendedora en Boston hasta directora de producción de desfiles en Manhattan. Amaba su trabajo, era bueno en ello, le daba identidad, propósito, ingresos propios. Pero según Elizabeth Beller en Once Upon a Time, se había vuelto cada vez más imposible para ella entrar a la oficina por la presencia acosadora de los paparazzis. No podía caminar por la calle sin ser perseguida. No podía hacer su trabajo sin que fotógrafos esperaran afuera de la oficina. No podía tener reuniones con clientes sin que la prensa especulara con cada movimiento. Carolyn le dijo a su amiga, la periodista Carol Radziwill, que la única forma de evitar a la prensa era salir de su apartamento a las 7 de la mañana. También le confesó a su amigo, el periodista Jonathan Soroff, que no podía encontrar trabajo sin ser acusada de explotar su fama. Estaba atrapada en una paradoja imposible. No podía trabajar debido a la atención mediática, pero si no trabajaba, era criticada por ser una ama de casa que vivía de la fortuna Kennedy. El loft de John en Tribeca, que una vez había parecido perfecto, se convirtió en una jaula. Amigos describieron a Carolyn como un animal enjaulado. Chris Overbeck, excompañero de cuarto de John en la Universidad Brown, dijo que ella era como un tigre en su jaula, paseando de un lado a otro y comprensiblemente enojada. MJ Bettenhausen, amiga cercana de Carolyn, la describió a Beller simplemente: estaba aterrorizada. Las personas que conocían a Carolyn de su vida antes de John notaron un cambio dramático. La mujer vivaz, social, confiada que había trabajado en Calvin Klein se estaba retrayendo, volviéndose cada vez más aislada, pasando más y más tiempo encerrada en el apartamento. Dejó de salir sola, dejó de ir a eventos sociales sin John. Su círculo social se redujo a un pequeño grupo de amigos de confianza. La mayoría de las fotos que quedan de Carolyn de este periodo la muestran mirando hacia abajo, sin sonreír. Era una estrategia deliberada. Si no les daba a los fotógrafos una buena toma, quizá eventualmente se rendirían, pero no se rindieron. Si algo, se volvieron más crueles. Lo que muchas personas no entienden sobre el acoso de los paparazzis es cuán brutal puede ser. No se trata solo de tomar fotos. Los fotógrafos gritaban insultos deliberadamente, tratando de obtener una reacción, intentando hacer que Carolyn los mirara o mostrara emoción, cualquier cosa para obtener una foto más vendible. Amigos dijeron que los fotógrafos gritaban cosas terribles a Carolyn específicamente, sabiendo que era más vulnerable que John a ese tipo de acoso. Según relatos de amigos cercanos, Carolyn desarrolló un miedo genuino.
No era simplemente que no le gustara la atención, estaba verdaderamente asustada. Y ese miedo afectó cada aspecto de su vida. No podía ir de compras sin ser perseguida, no podía tomar café con una amiga sin que se convirtiera en un evento mediático. No podía simplemente existir en el mundo sin ser constantemente observada, fotografiada, juzgada. Si el acoso de los paparazzis no fuera suficiente, Carolyn también enfrentaba comparaciones constantes con su difunta suegra, Jacqueline Kennedy Onassis. La prensa no podía resistirse. Ambas eran hermosas, ambas tenían un sentido del estilo impecable, ambas eran católicas, ambas se habían casado con un Kennedy llamado John. Pero las comparaciones eran injustas por múltiples razones. Primero, Jackie había tenido años para desarrollar sus habilidades de manejo de medios. Había sido primera dama, había estado bajo escrutinio público durante años. Carolyn había sido lanzada al ojo público de la noche a la mañana. Segundo, Jackie había tenido el poder y los recursos de la Casa Blanca detrás de ella. Tenía personal, relaciones públicas profesionales, protección del servicio secreto. Carolyn no tenía nada de eso. Y tercero, quizá lo más dolorosamente, Carolyn nunca llegó a conocer a Jackie. John F. Kennedy Jr. dijo a múltiples amigos que el mayor arrepentimiento de su vida era no haber presentado a su madre a Carolyn. Jackie había muerto el 19 de mayo de 1994 de linfoma no Hodgkin, justo cuando John y Carolyn comenzaban a salir seriamente. Así que Carolyn fue constantemente comparada con una mujer que nunca conoció, una leyenda con la que se suponía debía estar a la altura, sin ninguna orientación de la única persona que podría haberle enseñado cómo sobrevivir siendo una Kennedy. En medio de todo este caos, una cosa permaneció consistente: el estilo impecable de Carolyn. Incluso cuando estaba claramente miserable, incluso cuando estaba siendo perseguida por fotógrafos, Carolyn siempre se veía perfecta. No era vanidad, era armadura. Su estética es lo que hoy llamaríamos lujo silencioso. Líneas cleanas, colores neutros, negro, blanco, beige, azul marino, tejidos de alta calidad, ajuste impecable. En una entrevista, Carolyn había dicho una vez: "No me siento cómoda en nada ornamental. Me gustan los looks limpios y discretos. Me gustan las botas, los jeans, los blazers. Me gustan los colores muy clásicos: negro, azul marino, gris y blanco. Si quiero agregar algo de impacto, lo haré con textura". Describiendo su ropa exterior, dijo: "Esos son abrigos de chicas ricas, chicas que entran en carros, salen de ellos, van a restaurantes y vuelven a carros". Era una descripción perfecta de su vida. Una chica rica que se movía de carro en carro, de evento en evento, siempre observada, siempre fotografiada. Su estilo se convirtió en lo que más fue documentado sobre ella. Décadas después, Carolyn es recordada como un ícono de moda. Cuentas de Instagram con decenas de miles de seguidores están dedicadas a recrear sus looks. Los diseñadores todavía hacen referencia a su estética. Pero lo que a menudo se pierde en la celebración de su estilo es el contexto, que este estilo perfecto era una de las únicas cosas sobre las que Carolyn tenía control en una vida en la que casi todo lo demás estaba fuera de su control. En público, John y Carolyn parecían el matrimonio perfecto, jóvenes, hermosos, glamorosos, con el mundo a sus pies. En privado, estaban luchando. Y no era solo por los paparazzis, aunque eso ciertamente no ayudaba. Tenían problemas reales, sustanciales, del tipo que muchas parejas jóvenes enfrentan, amplificados por la presión extrema de vivir bajo escrutinio constante. John había fundado George en 1995, un año antes de casarse con Carolyn. Era su bebé, su pasión, su intento de forjar una identidad profesional separada del apellido Kennedy. George mezclaba política con cultura pop, tratando de hacer que la política fuera accesible y entretenida para una generación más joven. Era innovador, arriesgado y requería una cantidad increíble de tiempo y energía de John. Carolyn se sentía abandonada. John estaba constantemente trabajando, viajando, haciendo entrevistas, asistiendo a eventos.
y Caroline, que había renunciado a su propia carrera, estaba cada vez más aislada y sola. Según reportes de Vanity Fair y otras fuentes, Caroline particularmente despreciaba al socio de negocios de John, Michael Berman. Sentía que Berman tenía demasiada influencia sobre John, que el negocio estaba consumiendo su matrimonio. Para mediados de 1999, George estaba en problemas. Se esperaba que la revista perdiera casi $10 millones ese año. El socio fundador Michael Berman había salido recientemente del negocio. El editor, Hachette, estaba reportadamente perdiendo interés. John estaba buscando fuentes alternativas de financiamiento. El estrés de un negocio en problemas se sumaba al estrés de un matrimonio en problemas. John quería hijos. Según varias fuentes, incluido el autor Edward Klein, John soñaba con tener un hijo. Caroline no estaba lista, y su razón era completamente comprensible. Le dijo a amigos: «Odio vivir en una pecera. John puede estar cómodo viviendo así, pero yo no lo estoy. ¿Cómo podría traer un niño a este tipo de mundo?». Era una pregunta válida. Caroline sabía por experiencia propia cuán brutal podía ser el escrutinio público. Había visto cómo los tabloides atacaban a los hijos de los Kennedy, cómo cada aspecto de sus vidas se convertía en forraje para chismes. ¿Cómo podría criar a un niño bajo ese tipo de atención? ¿Cómo podría proteger a un niño cuando no podía protegerse a sí misma? Pero la negativa de Caroline a tener hijos se convirtió en otro punto de tensión en el matrimonio, y otro tema que los tabloides aprovecharon, especulando sobre si el matrimonio podría sobrevivir si Caroline continuaba negándose a iniciar una familia. Caroline también luchó por encajar con la familia Kennedy más amplia. Según el biógrafo J. Randy Taraborrelli en The Kennedy Heirs, cuando Caroline conoció por primera vez a la tía de John, Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy, su confianza se vio muy afectada. Después de la infame pelea pública en Central Park en febrero de 1996, fue Ethel quien convocó a Caroline a Hickory Hill, su casa en Virginia. Caroline admitió inseguridad relacionada con John ante Ethel. «Pero eres tan hermosa», respondió una sorprendida Ethel, «y tan inteligente. ¿Por qué?». Caroline le confió a Ethel que a menudo se sentía como si estuviera a la sombra de Kennedy. «Pasé por eso con mi esposo, Bobby Kennedy, al principio», respondió Ethel. «Luego finalmente entendí que la única forma de sobrevivir en esta familia es mirarte al espejo y decir, ¿sabes qué? Yo también soy especial». Pero no todas las interacciones con la familia fueron tan comprensivas. Según reportes, Caroline apenas hablaba con Caroline Kennedy, la hermana de John. Se rumoreaba que Caroline había criticado a Caroline por llegar tarde a su boda y por usar tacones en la playa. Eran pequeñas tensiones, pero se acumulaban. Caroline no era una Kennedy de nacimiento. No había crecido con sus tradiciones, expectativas, formas de ser, y algunas personas en la familia la hacían sentir como una intrusa. Para 1999, los tabloides estaban llenos de historias sobre problemas matrimoniales. Algunas fuentes afirmaban que John y Caroline estaban viviendo en residencias separadas. Otras reportaban peleas públicas, problemas de sustancias, infidelidad potencial. Es difícil saber qué era verdad y qué era especulación sensacionalista. Los tabloides no son exactamente fuentes confiables, especialmente cuando tienen un incentivo financiero para crear drama. Pero lo que sí sabemos de fuentes creíbles es que el matrimonio estaba bajo presión significativa. Múltiples amigos confirmaron que la pareja estaba trabajando en su relación en los meses antes de su muerte. J. Randy Taraborrelli dijo: «Estaban trabajando en su relación en el momento en que murieron. Pensaban que tenían todo el tiempo del mundo para resolver esto». Robert Little, amigo de John, quien pasó un fin de semana con la pareja una semana antes de su muerte, negó enfáticamente que estuvieran viviendo separados. Dijo que la pareja estaba afectuosa, conectada, trabajando en sus problemas. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Estaban en un matrimonio real, con problemas reales, tratando de navegar circunstancias extraordinarias. Tenían altos y bajos como todas las parejas. Tenían amor genuino y también tensión genuina. No eran perfectos, pero tampoco estaban condenados.
Eran solo dos personas tratando de hacer que su matrimonio funcionara bajo el escrutinio público más intenso imaginable. Para julio de 1999, John y Carolyn enfrentaban múltiples crisis simultáneamente. George estaba en problemas financieros, su matrimonio estaba bajo tensión, y el primo y mejor amigo de John, Anthony Radziwill, estaba muriendo de cáncer. Anthony y su esposa Carolyn acababan de mudarse a Redgate Farm, la casa de Jackie en Martha's Vineyard, para que Anthony pudiera pasar su último verano en un entorno sereno. John estaba devastado por la enfermedad terminal de su primo. Además, John estaba recuperándose de un tobillo quebrado, una lesión que había sufrido en un accidente de parapente el fin de semana del Memorial Day. Aunque le habían quitado el yeso el 15 de julio, todavía estaba dolorido y usando muletas. John era un atleta de toda la vida que usaba el ejercicio como una de sus principales formas de manejo del estrés. La movilidad limitada debe haber tenido un efecto profundo en su humor. En medio de todo esto, la prima de John, Rory Kennedy, la hija menor de Robert y Ethel Kennedy, estaba planeando casarse el 17 de julio en Hyannisport. Según múltiples fuentes, Carolyn inicialmente no quería ir. Incluso llamó a Ethel unos días antes para decir que simplemente no lo tenía en ella para asistir. Pero luego cambió de opinión. El miércoles 14 de julio de 1999, la hermana de Carolyn, Lauren Bessette, orquestó un almuerzo en el Stanhope Hotel. Lauren estaba preocupada. Sabía que John y Carolyn estaban pasando por un momento difícil, y sabía que Carolyn estaba considerando no ir a la boda de Rory. Según el libro The Kennedy Curse de Edward Klein, fue durante este almuerzo que Lauren sugirió que volara con John y Carolyn hasta Martha's Vineyard, donde planeaba pasar el fin de semana con amigos. Su presencia podría aliviar cualquier tensión entre la pareja. Fue un gesto amoroso de una hermana que quería ayudar. También fue una decisión que le costaría la vida. El viernes 16 de julio por la mañana, John visitó a su cirujano ortopédico en el hospital Lenox Hill para que le quitaran el yeso del tobillo. Aunque estaba libre del yeso, su tobillo todavía estaba sensible y requería el uso continuo de muletas. A pesar del dolor, John se sentía lo suficientemente confiado en su condición como para declinar la oferta de uno de sus instructores de vuelo de acompañarlo. Dijo que quería hacerlo solo. Según C. David Heyman en American Legacy, The Story of John and Carolyn Kennedy, John y Carolyn se reconciliaron por teléfono esa mañana. El plan para la noche era volar a Hyannisport, Massachusetts, haciendo una parada en Martha's Vineyard para dejar a Lauren. John y Carolyn estaban programados para asistir a la boda de Rory Kennedy al día siguiente. John pasó el día en la oficina de George antes de hacer un viaje rápido al gimnasio. Según reportes, estaba de buen humor, optimista sobre el fin de semana por venir. A las 8:38 de la noche del 16 de julio de 1999, el Piper Saratoga despegó del aeropuerto del condado de Essex en Caldwell, Nueva Jersey. El avión era relativamente nuevo. John lo había comprado menos de 3 meses antes. Era un Piper PA-32 R301 Saratoga 2 HP de 4 años, fabricado en junio de 1995. Había volado 664 horas y estaba equipado con una hélice Hartzell de 3 palas. Las hermanas Bessette estaban sentadas en la segunda fila de asientos que miraban hacia atrás, espalda con el asiento del piloto. John tenía aproximadamente 300 horas de experiencia de vuelo. Había comenzado a perseguir su interés en volar en diciembre de 1997 y había recibido su licencia de piloto privado en abril de 1998. Estaba certificado para volar bajo reglas de vuelo visual, lo que significa que podía usar señales visuales para guiarse cuando las condiciones climáticas fueran favorables. No estaba calificado para volar con instrumentos solamente, lo que es requerido cuando la visibilidad es limitada.
John típicamente hacía vuelos de fin de semana a Massachusetts con su instructor Jay Biederman, pero Biederman no estaba disponible esa noche del viernes. Esta era probablemente la primera vez que John hacía el viaje solo en su nuevo avión. Despegaron más tarde de lo previsto, y había una neblina espesa esa noche que limitaba la visibilidad. Otros pilotos habían decidido no volar debido a las condiciones. John mantuvo silencio de radio durante todo el vuelo a Martha's Vineyard. Sus últimas palabras a sus pasajeras, su esposa y su cunada, son desconocidas. Justo antes del despegue del vuelo, sin embargo, había tenido un intercambio estándar con un controlador de tráfico aéreo sobre la autorización de vuelo. El controlador de la torre le preguntó a Kennedy si se dirigía a Teterboro, Nueva Jersey. Kennedy respondió afirmativamente, y luego el avión desapareció en la noche brumosa. A las 9:39 de la noche, el avión fue visto por última vez en el radar a aproximadamente 17 millas del aeropuerto de Martha's Vineyard. Luego desapareció de las pantallas de radar. Datos radar examinados más tarde mostraron que el avión se desplomó de 2.200 pies a 1.100 pies en un lapso de 14 segundos, una tasa muy superior a lo máximo seguro de la aeronave. El avión se desplomó en el Océano Atlántico a aproximadamente 7.5 millas al oeste de Martha's Vineyard, a una profundidad de 120 pies o 37 metros. John F. Kennedy, de 38 años, Carolyn Bessette Kennedy, de 33 años, y Lauren Bessette, de 34 años, murieron al instante por el impacto. Los tres estaban aún seguros con sus cinturones de seguridad cuando fueron encontrados. Cuando el avión de John no llegó a Martha's Vineyard a la hora esperada, los familiares comenzaron a preocuparse. Alrededor de las 2:15 de la madrugada del 17 de julio, la Guardia Costera de Cape Cod notificó a la familia Kennedy que John, Carolyn y Lauren no habían llegado a sus destinos. A las 4 de la madrugada, la Guardia Costera comenzó a buscarlos. Esa tarde, restos del avión llegaron a la playa Philbin de Martha's Vineyard. Los restos incluían un reposacabezas, una maleta de lona negra y una tarjeta de presentación de Lauren Bessette. «Siempre hay esperanza», dijo el teniente de la Guardia Costera Gary Jones al Washington Post después del descubrimiento. Pero desafortunadamente, cuando encuentras ciertas piezas de evidencia, tienes que estar preparado para cualquier cosa. Al día siguiente, 18 de julio, más restos del avión llegaron a la costa. La nación entera observaba, esperando. Las redes de noticias cubrían la búsqueda las 24 horas. Miles de personas estaban involucradas en el esfuerzo: la Guardia Costera, la Marina, la Fuerza Aérea y civiles. Durante 2 días, la gente se aferró a la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza se desvanecía. La boda de Rory Kennedy fue pospuesta. El domingo 18 de julio, mientras los esfuerzos de búsqueda pasaban de rescate a recuperación, el presidente Bill Clinton se dirigió a la nación desde el césped de la Casa Blanca. Mientras continúa la búsqueda, quiero expresar el apoyo de nuestra familia y ofrecer nuestras oraciones y las de todos los americanos para John Kennedy, Jr., su esposa Carolyn, su hermana Lauren y para sus excelentes familias. El 19 de julio, el buque de la NOAA, Rude, localizó fragmentos del avión de Kennedy usando sonar de barrido lateral. El Rude capturó imágenes de alta resolución que se utilizaron para crear un mapa tridimensional del fondo del océano. A las 11:30 de la noche del 20 de julio, el barco de salvamento USNS Grasp identificó el fuselaje del avión a 120 pies, 37 metros, por debajo de la superficie. La tarde del 21 de julio, buzos de la Marina de los Estados Unidos recuperaron los cuerpos de John, Carolyn y Lauren del naufragio submarino del avión. Los buzos reportaron encontrar partes del avión esparcidas sobre una amplia área del lecho marino. Según el almirante de la Guardia Costera Richard M. Larrabee, los 3 cuerpos estaban cerca y debajo del fuselaje, todavía sujetos.
los cuerpos fueron llevados a la oficina del médico forense del condado en caravana de motocicletas. Las autopsias realizadas en la noche del 21 de julio determinaron que los tres habían muerto al impacto. Los exámenes toxicológicos dieron negativo para alcohol y drogas. Al mismo tiempo, las familias Kennedy y Bassett anunciaron sus planes para los servicios conmemorativos. Después de que se completaron las autopsias, los tres cuerpos fueron llevados de Hyannis a Duxbury, Massachusetts, donde fueron cremados en el crematorio del cementerio Mayflower. El 22 de julio, a petición del tío de Kennedy, el senador Edward M. Kennedy, las cenizas del fallecido fueron transportadas de vuelta al sitio del accidente a bordo del destructor de misiles USS Briscoe. En una breve ceremonia con miembros de la familia, las cenizas de John F. Kennedy Jr., Carolyn Bassett Kennedy y Lauren Bassett fueron esparcidas en el mar. El senador Ted Kennedy, en un elogio conmovedor, adaptó palabras que habían sido dichas sobre su hermano, el presidente. Nos atrevimos a pensar, en esa otra frase irlandesa, que este John Kennedy viviría para peinar canas con su amada Carolyn a su lado, pero como su padre, tuvo todos los dones excepto la longitud de años. También usó el término que se había dicho sobre la presidencia de su hermano. Por 1000 días fue un esposo que adoró a la esposa que se convirtió en su alma gemela perfecta. Una misa privada para John F. Kennedy Jr. y Carolyn se celebró el 23 de julio en la iglesia de St. Thomas More en Manhattan, donde la difunta Jackie Kennedy Onassis había adorado. El presidente Bill Clinton y su esposa, Hillary Rodham Clinton, estaban entre los 300 invitados. La nación se reunió para llorar no solo la pérdida del hijo del presidente asesinado, sino también la pérdida de dos mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido trágicamente cortadas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, condujo una investigación exhaustiva del accidente. En su informe emitido en el año 2000, la NTSB concluyó que la causa probable del accidente fue la falla del piloto en mantener el control del avión durante un descenso sobre el agua por la noche, que fue resultado de la desorientación espacial. Bajo el encabezado Desorientación espacial, el informe enumeró, del Manual de Vuelo por Instrumentos de la FAA, 6 ejemplos de cómo puede ocurrir la desorientación espacial. Kennedy no estaba calificado para volar su avión solo con instrumentos. Sin embargo, el accidente ocurrió en condiciones que no requerían legalmente tal calificación. La visibilidad era limitada debido a la neblina y la oscuridad, pero técnicamente todavía era legal volar bajo reglas de vuelo visual. El problema era que todas las señales visuales básicas estaban obscurecidas. No había línea de horizonte visible, no había luces de referencia, solo oscuridad y neblina. Para un piloto experimentado con certificación de instrumentos, estas condiciones serían manejables. Para un piloto relativamente inexperto como Kennedy, dependiendo de señales visuales que ya no podía ver, era una receta para desastre. Desorientación espacial ocurre cuando los sentidos de un piloto le dicen una cosa, pero los instrumentos dicen otra. Sin entrenamiento adecuado, los pilotos confían en sus sentidos, que pueden engañarlos fatalmente en condiciones de baja visibilidad. El informe del NTSB enumeró varios factores contribuyentes: la neblina, la noche oscura, la relativa inexperiencia de Kennedy como piloto, su decisión de volar solo sin un instructor a pesar de las condiciones desafiantes. El informe del NTSB respondió la pregunta técnica de qué causó el accidente, pero dejó otras preguntas sin responder. ¿Por qué John decidió volar solo esa noche cuando normalmente volaba con un instructor? ¿Por qué despegó tan tarde, cuando las condiciones de luz se estaban deteriorando? ¿Su tobillo lesionado afectó su habilidad para operar los controles de manera efectiva? ¿Distracciones personales, su matrimonio estresado, su negocio en problemas, la enfermedad terminal de su primo, afectaron su juicio? Nunca sabremos las respuestas. Lo que sí sabemos es que un momento de desorientación, un error de juicio, una decisión de volar cuando las condiciones no eran óptimas, costó 3 vidas jóvenes. Algunos han especulado que la presión de vivir bajo escrutinio público constante jugó un papel en la decisión de John de aprender a volar y, en definitiva, en el accidente.
John le dijo a amigos que una de las principales motivaciones para obtener su licencia de piloto era la privacidad. En un avión privado, él y Carolyn podían viajar sin ser seguidos por paparazzi. Podían ir a Martha's Vineyard, a Hyannisport, a donde quisieran, sin convertirse en un espectáculo mediático. La ironía es brutal. La búsqueda de privacidad pudo haber contribuido a la decisión que finalmente los mató. Elizabeth Beller, en su biografía de Carolyn, escribió: aunque los paparazzi no mataron directamente a CBK y John F. Kennedy Jr., tienen una porción de la culpa. La necesidad de privacidad fue lo principal que motivó a John a obtener su licencia de piloto. No es dramático decir que los paparazzi mataron una parte del espíritu de Carolyn antes de su muerte real. La obsesión de las celebridades y el escrutinio público tuvieron una mano fuerte tanto en su muerte como en el deterioro de su vida. 25 años después de su muerte, Carolyn Bessette Kennedy sigue siendo una fuerza en la moda. Su estilo minimalista, líneas limpias, paletas neutras, elegancia sin esfuerzo, continúa inspirando a diseñadores, editores de moda y celebridades. Cuentas de Instagram dedicadas a su estilo tienen decenas de miles de seguidores. Los TikTokers analizan sus conjuntos. Los artículos de moda rutinariamente la citan como la epítome del estilo de los años 90. Celebridades como Meghan Markle, Gwyneth Paltrow y Carolyn Murphy han citado a Carolyn como una influencia de estilo. Su vestido de novia sigue siendo uno de los más icónicos de la historia, regularmente apareciendo en listas de los mejores vestidos de novia de todos los tiempos. En 2023 se publicó un libro de mesa titulado CBK, Carolyn Bessette Kennedy, A Life in Fashion, por Sunita Kumar Nair, documentando su estilo de moda. En 2024, Elizabeth Beller publicó Once Upon a Time, The Captivating Life of Carolyn Bessette Kennedy, la primera biografía completa de Carolyn, un intento de contar su historia más allá de las instantáneas de paparazzi. En 2026, FX estrenará American Love Story, una serie de Ryan Murphy centrada en el cortejo tumultuoso y el matrimonio de John F. Kennedy Jr. y Carolyn, con la actriz Sarah Pidgeon interpretando a Carolyn. Pero lo que a menudo se pierde en toda la celebración de la moda es la persona real. Amigos cercanos de Carolyn han dicho repetidamente que lo que más recuerdan de ella no es su estilo, sino su compasión, su lealtad, su sentido del humor, su calidez. Paul Rowland, un amigo cercano y colega, dijo sobre ella: ella lo amaba a Narciso Rodríguez, quería lo mejor para él como lo hacía para todos. Siempre defendía al desvalido, eso es lo que la hacía tan especial. Sus amigos la describen como alguien que era un verdadero amigo. Si te amaba completamente y haría cualquier cosa para mostrarlo. Era social, vibrante, divertida de estar cerca. Pero todo eso se perdió en la versión pública de Carolyn que fue construida por los medios. Los tabloides la pintaron alternativamente como una cazafortunas manipuladora o como una princesa de hielo distante. Ninguna versión capturó a la persona real. La historia de Carolyn es un cuento de advertencia sobre el precio de la fama. Ella no buscó la atención pública, no quería ser famosa, solo quería matrimoniarse con el hombre que amaba. Pero amar a un Kennedy significaba que su vida privada se convirtió en propiedad pública. Cada aspecto de su existencia fue fotografiado, analizado, criticado. No podía ir de compras, tomar café o simplemente existir sin convertirse en un espectáculo. El acoso constante la cambió. La mujer vivaz y confiada que trabajaba en Calvin Klein se volvió retraída, aterrorizada, atrapada.
y al final la búsqueda de privacidad, la razón por la que John aprendió a volar, puede haber contribuido a su muerte. Nunca sabremos quién podría haber sido Carolyn si hubiera vivido. Amigos dijeron que estaba considerando hacer cine documental como carrera futura. Había hablado de volver a la escuela para psicología, utilizando su talento innato para llegar al corazón de los problemas de alguien y animarlos. Carol Radziwill recordó en el libro de Beller: Carolyn había superado en gran medida su posición en Calvin Klein. Estaba pensando en formas en que podría hacer una diferencia en el mundo. Pensó en volver a la escuela para psicología, haciendo uso de su talento innato para centrarse en el corazón de los problemas de alguien y animarlos. Su compañera de universidad, Colleen Curtis, escribió que Carolyn reconoció que la industria de la moda podía ser unidimensional y que habló de traducir las habilidades que aprendió en relaciones públicas de moda en algo más significativo, como recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Tenía 33 años cuando murió. Estaba descubriendo quién era, qué quería hacer con su vida. Estaba trabajando en su matrimonio. Estaba aprendiendo a manejar la vida pública. Finalmente estaba encontrando paz con su perfil público. Y luego todo acabó. Quizás el aspecto más poderoso del legado de Carolyn es lo que nunca dijo. Durante toda su relación con John, durante todo su matrimonio, hasta su muerte, Carolyn nunca dio una sola entrevista a la prensa. Nunca vendió su historia, nunca fue a los tabloides, nunca apareció en programas de entrevistas, nunca escribió un libro revelador. Declinó ofertas para aparecer en revistas de moda, rechazó oportunidades que le habrían ganado millones de dólares. Mantuvo su dignidad y su privacidad aun cuando los medios trataron de quitársela. En una era en la que cada ex de una celebridad vende su historia, en la que las vidas privadas se monetizan rutinariamente, en el que el dolor personal se convierte en un espectáculo público, el silencio de Carolyn fue radical. Y ese silencio es parte de por qué sigue siendo tan fascinante. Nunca sabemos toda su historia, nunca escuchamos su versión de los eventos, nunca obtuvimos sus pensamientos sobre el matrimonio, sobre la fama, sobre los Kennedy. Permanece misteriosa, enigmática, fascinante precisamente porque se negó a explicarse. 25 años después de su muerte, es tiempo de recordar a Carolyn Bessette Kennedy, no como un ícono de moda o un punto de interés de tabloides, sino como una persona real que vivió una vida real bajo circunstancias extraordinarias. Era una chica de Connecticut que trabajó duro, construyó una carrera exitosa, se enamoró del hombre equivocado, o correcto, dependiendo de cómo lo mires, y pagó un precio extraordinario por ese amor. No era perfecta, tenía inseguridades, luchó con la presión, tomó decisiones que algunos cuestionaron, pero tampoco era la villana que los tabloides a veces la pintaban. Era una mujer joven tratando de navegar una situación imposible con tanta gracia como podía reunir. Hay lecciones profundas en la historia de Carolyn sobre la fama, que la fama puede ser una prisión, no una bendición, que la atención pública puede destruir vidas, sobre los medios, que el apetito insaciable de los tabloides por contenido puede deshumanizar a las personas, convirtiéndolas en personajes en lugar de seres humanos reales. Sobre el amor, que el amor no siempre es suficiente, que puedes amar profundamente a alguien y aún así luchar, que los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Sobre la privacidad, que la privacidad es preciosa, que el derecho a vivir sin ser constantemente observado es fundamental para el bienestar humano. Sobre la dignidad, que puedes mantener tu dignidad incluso cuando todo lo demás está siendo arrancado de ti. El 16 de julio de 1999, un pequeño avión se estrelló en el Océano Atlántico, matando a 3 personas jóvenes cuyas vidas estaban llenas de promesa.
John F. Kennedy Jr., de 38 años, el hijo del presidente asesinado, el hombre que había cautivado a América desde que era un niño pequeño saludando el ataúd de su padre. Lauren Bessette, de 34 años, una ejecutiva bancaria exitosa que simplemente estaba tratando de ayudar a su hermana menor y a su cuñado a reconciliarse. Y Carolyn Bessette Kennedy, de 33 años, la mujer que se había convertido en un ícono de estilo internacional, pero que solo quería vivir una vida privada. Sus cuerpos fueron encontrados aún sujetos con sus cinturones de seguridad, juntos en la muerte, como habían estado en vida. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar en una ceremonia privada, finalmente libres del escrutinio público que había definido sus últimos años. Y aunque han pasado 25 años, la fascinación con su historia continúa, porque en el fondo es una historia que todos entendemos, sobre el amor y la pérdida, sobre la fama y la privacidad, sobre intentar encontrar la felicidad en circunstancias imposibles. Carolyn Bessette Kennedy vivió solo 33 años. Solo estuvo casada durante 3 años. Solo estuvo en el ojo público durante aproximadamente 5 años. Pero en ese corto tiempo se convirtió en un ícono, no solo de moda, sino de gracia bajo presión, de dignidad en medio del caos, de silencio cuando todos los demás gritaban. Ella era la mujer que desapareció con JFK Jr., pero se negó a desaparecer de nuestra memoria colectiva. Y quizás esa es la ironía final, que la mujer que valoraba tanto la privacidad, que nunca dio una entrevista, que trataba de vivir tranquilamente, se ha convertido en una figura que el mundo no puede olvidar. Descansa en paz, Carolyn Jean Bessette Kennedy. El mundo te recuerda, y finalmente, décadas después, estamos comenzando a recordarte correctamente, no como un monstruo de tabloides o un maniquí de moda, sino como una mujer real que vivió, amó y perdió bajo el escrutinio más intenso imaginable. Tu historia merece ser contada y tu silencio merece ser respetado.